La idiosincrasia básicamente dicta que viene alguien y dice: mi abuelita lo hizo así, mi mamá lo hizo así, yo lo hago así. ¿Sí me explico? Y la abuelita era muy pilas para muchas cosas, pero pudo haber estado equivocada en algunas cosas. Pero la idiosincrasia le dicta a la gente que hay que hacerlo como lo hacía la abuelita. ¿Sí me explico? En este punto no me voy a meter tanto en esa parte, sino me voy a meter en las cosas que heredamos algunas veces en la sangre, el carácter, los miedos de ustedes. Porque el miedo es un carácter, ¿sí o no? O, bueno, no es un carácter, es forma del carácter. Hay personas cuyo carácter es que son miedosos. ¿Sí me explico? Hay personas cuyo carácter es que son introvertidos, son tímidos, cuyo carácter es que son enojados. Y conforme vamos nosotros dándonos cuenta, venimos y entendemos que hay personas que han heredado eso. ¿Quiere que le ponga un ejemplo? Porque usted va a decir: pastor, ya lleva 10 minutos y no ha mencionado la Biblia para nada. Pues le pongo un ejemplo. Resulta que una vez andaba Jesús predicando. Y entonces llegaron dos hermanos de sangre a hablar con Jesús y le dijeron: Jesús, por otro lado, póngale que Jesús hubiera andado aquí, por las Américas. Fíjate, Jesús, que allá por la Roosevelt andaban unos predicando en tu nombre, pero no andan con nosotros. Pero están diciendo todo lo que tú dices y todos tus discípulos, pero están allá. Yo pienso, dijo uno de ellos, que deberíamos de pedirle a Dios que mande fuego del cielo y los queme. Qué hermanito, ¿no? Usted. ¿Qué habían leído ustedes esa historia? Alguien va a decir: no, porque la Biblia no habla de la Roosevelt ni de las Américas. Es mi versión. Nada, no es cierto. Mire, pues, la cosa es que vienen a hablar con Jesús y le dicen eso. Dicen: Jesús, ¿por qué no oramos para que les caiga fuego? Porque ellos no vienen con nosotros. Y entonces viene Jesús y los vuelve a ver y le dice: ustedes no saben de qué espíritu son. El que no es conmigo es contra mí, y el que conmigo no recoge desparrama. Pero viene Jesús y después viene y les dice: con razón ustedes se llaman como se llaman, porque eran discípulos de Jesús. Pero él les dijo, Jesús les expresa y le dice: con razón a ustedes les dicen Boanerges. De hecho, Jesús les enfatizó su apodo a estos dos hermanos. ¿Y sabe por qué les decían Boanerges? Les decían los hijos del trueno, porque eran así, mecha corta. ¿Y sabe qué sugiere eso? Que el papá era así. Por eso era que yo le estaba diciendo: quiere que le ponga ejemplos de cosas que se heredan. Le pongo otro ejemplo. David, en el Salmo 51, cuando le está pidiendo perdón a Dios, le dice: he aquí, en pecado fui concebido, y en pecado me dio a luz mi madre. Entonces, ¿qué quiere decir eso? David no es que él sí está pidiendo perdón y no está echándole la culpa a nadie más, pero está diciendo: Dios mío, yo ahora entiendo que las cosas que yo hago en una buena parte tienen que ver con la forma en que yo me introduje a esa vida. Me heredaron pecado. ¿Te das cuenta? Perdone si fui a darle una vuelta bien larga con algunos términos medio científicos y medio de ciencias naturales básicos, pero le quería mencionar esto precisamente porque curioso que venga Jesús y diga: ustedes van a ser purificados a través del nuevo pacto en mi sangre. Eso quiere decir que para Jesús es muy importante que usted y yo analicemos realmente cómo es nuestra sangre. ¿Sí? Le voy a dar un dato que probablemente alguien de ustedes dirá: pues es un dato que no me sirve, no me aporta ni me quita, ¿verdad? Pero se lo voy a dar. ¿Sabía usted por qué a la gente, por ejemplo, de la realeza, sobre todo allá en una parte de Europa, les llamaban que eran linaje de sangre azul? ¿Alguien sabe por qué? Y nunca le dio curiosidad. Si no le dio curiosidad, dijimos. No. Aunque sí, muchos de ellos eran de ojos azules. ¿Saben por qué era? Les decían que eran de sangre azul porque ellos no estaban acostumbrados a trabajar bajo el sol. Entonces eran gente que tenían la piel demasiado blanca que las venas se le marcaban y se veían las venas azules.
Entonces el mito era que ellos, como no forzaban su cuerpo a trabajar y nunca estaban bajo el sol, lo que corría por el interior de su cuerpo era azul. Fíjese. Por eso le digo, es un dato que no le va a hacer mejor a usted ni peor, pero se lo cuento, porque tiene relación con la sangre. Pero realmente la sangre que corría y que corre por las venas de todo ser humano, a excepción de ciertos, sobre todo mariscos, es azul, es roja, perdón. Dicho esto, quiero mostrarle algunas cosas de la Biblia, porque al final pues venimos a platicar de la Biblia unos minutos, ¿verdad? Y ya llevo varios. Miren lo que dice este versículo. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, dice acá. Y fíjese usted que yo me puse a revisar este versículo en el idioma original y algunas personas estudiosos, yo no le digo que lo hicieron todo porque sí, porque realmente la gente que ha traducido la Biblia ha hecho un trabajo monumental, a quienes yo admiro y respeto, no los conozco, pero de verdad se lo digo, los admiro y los respeto, porque agarrar un libro, traducirlo de los idiomas originales, que después lo pasaron al latín, después lo pasaron al alemán y de ahí lo fueron pasando a otros idiomas hasta venir a caer en el inglés y en el español, es una cosa titánica. Imagínense, usted le dan una hoja así, papel bond de esas, ¿de qué tamaño eran esas? O carta. Y le dicen, translitéreme esto, y muchos de nosotros nos ponemos bien nerviosos, ¿verdad? Ellos, es su trabajo. Pero bueno, voy a esto. Yo me puse a revisar en la versión original del griego, y en algunos casos hay personas que ponen, porque aún no habéis resistido hasta derramar sangre combatiendo contra el pecado. Pero ese concepto de derramar, al menos, insisto, en la versión que yo puse acá, y en la que yo encontré del griego y todo eso, no aparece el concepto de derramar. Fíjense. Porque aquí sería fácil venir y decir, está peleando contra el pecado al punto de que sangra. Pero yo le hago una pregunta a usted, solo es una pregunta. ¿Qué tipo de pecado podría cometer una persona como para herirse y sangrar? No sé si me estoy explicando. Alguien me podría decir, tal vez alguna especie de masoquismo, ¿verdad? Pero ¿qué otra cosa podría ser? Pelear es una buena, es un buen concepto. Pero regularmente, cuando una persona está pecando o tiene una idea de pecado, no necesariamente va a venir y va a destruir su cuerpo sangrando, ¿me explico? Quizás sean las consecuencias de un pecado. Entonces, ¿por qué en este pasaje de la Biblia dice, porque no habéis resistido hasta la sangre? Yo me puse a pensar, estaba analizando y yo decía, ¿cuál será el verdadero sentido de esto? En este mismo libro, en Hebreos, hay un pasaje que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y dice que es más penetrante que toda espada de dos filos, que visita hasta las habitaciones del alma y llega hasta los huesos y a los tuétanos. ¿Alguien sabe qué son los tuétanos? ¿Perdón? Lo que está dentro de los huesos, que de algunas especies de animales es bien sabrosa. Ustedes. Depende de quién le gusta. A mí me gusta demasiado, pero no ese es el punto. A lo que voy es que, según incluso los israelitas, el espíritu del hombre está en el interior de los huesos. Y para quien no lo sabía, esa es una de las razones por las cuales ellos dicen que no es correcto cremar a alguien. No sé si usted lo sabía. Pero eso ya es tradición oral. Volviendo a esto que le estoy contando, yo no sé si usted se ha puesto a pensar o ha analizado o visto esto y se pregunta, ¿qué es en sí? ¿Qué significa esto de resistir hasta la sangre? ¿Por qué? ¿Y saben qué pienso yo? Obviamente sí, podemos derramar, puede ser que en algún esfuerzo por hacer las cosas bien, podemos derramar sangre como le pasó a ciertos hombres de Dios, como incluso al mismo Jesús, porque a Jesús lo crucificaron y derramó su sangre, pero él en la cruz no estaba pecando, ¿o sí? A Esteban lo mataron, lo apedrearon,
Probablemente los golpes de las piedras le hicieron sangrar y resistió. Pero él en ese punto no estaba pecando y él en ese punto tampoco estaba peleando contra el pecado, sino él estaba peleando con sus convicciones, contra gente que estaba queriéndole hacer que negara a Jesús. Mi punto es que, miren ustedes, nosotros tenemos una relación con las cosas negativas bien intensa en algunos aspectos porque cada uno tiene sus cosas, ¿sí o no? Perdón, hoy faltaron un montón de hermanos y probablemente algunos diferirán de lo que estoy diciendo, pero lo que sí le puedo yo decir a ustedes que, como dijo alguna vez el apóstol Otoniel Ríos Paredes, tenía un dicho que a mí siempre me daba risa cuando lo mencionaban, que decía él: hermanos, todos fallamos, de una u otra forma todos pecamos. Y él tenía un dicho que decía: el que no es gordo es chibolón. No sé si me explico. O sea, nadie, perdóneme hermano, pero la iglesia o la gente o el cristiano o el religioso que le diga a usted que no se equivoca o que no falla en algo, le está mintiendo. Hasta la Biblia lo dice en Santiago: el que dice que no ha pecado hace a Dios mentiroso. Eso es en la Biblia, ¿verdad? Lo que le quiero decir con eso es que en las cosas que yo fallo, usted probablemente es fuerte. Y en las cosas que usted falla, probablemente yo soy fuerte. Y eso debería de ser la relación que nosotros tenemos, porque en ese sentido es en donde la Biblia nos dice a nosotros: soportados los unos a los otros. ¿Se da cuenta? Entonces, la cuestión acá, en parte, es que usted conmigo vengamos y digamos, por ejemplo, ¿verdad? Algo que abiertamente se considere pecado, que yo no le voy a decir qué es, porque como le dije hace un momento, cada uno tiene diferentes cosas, ¿verdad? Quizá algunos de nosotros pecamos regularmente porque se nos escapan palabras ofensivas, ¿verdad? Y al final de cuentas, sí es un pecado, ¿sabe por qué? Porque usted no debería de tratar así a la gente. Ni yo. Lo que le estoy diciendo es que ese es un error, pues. ¿Me entienden? Ahora, le estoy diciendo esto porque probablemente, y oiga lo que le digo, no vaya usted a venir y a decir: si puedes, yo soy una persona buena, todo el problema viene de mi sangre, va. Y alguien va a venir y decir: no fue, como dijo el Chapulín, no fui yo, fue mi mano. Alguien va a decir: no fui yo, fue mi sangre. Pero tal vez usted en su sangre trae, perdón por lo que voy a decir, pero tal vez usted en su sangre trae concupiscencia. Y le digo algo: usted ya reprendió eso en su vida. Porque eso es lo que dice la Biblia cuando habla de luchar contra el pecado hasta la sangre. Y ya le puse el ejemplo del Salmo 51, donde David dice: he aquí en pecado fui concebido. ¿Sabe que hay muchas personas que vienen y con esto que le estoy diciendo, yo no estoy hablando mal de mi sangre ni de mi raza, pero hay mucha gente que viene y le dice a uno: no, pero es que así es mi carne. Y a veces la gente se enoja con el que está tratando de abrirle los ojos y decirle: es que no todas las cosas de tu herencia están bien. Y le dicen a uno: si te vas con la familia, no, le dicen a uno. Y no, yo no me estoy metiendo con tu familia, me estoy metiendo con tu sangre. Que tal vez en algunos aspectos hay información que debes cambiar porque ya eres padre. Y sabe cómo lo veo yo tan claro en mí, porque ahora yo soy papá y soy un papá tardío, podríamos decir, porque yo tengo 45 años, mi hijo tiene 2. Y le voy a contar algo que a algunos de ustedes les va a dar risa, pero yo un día andaba en unas piscinas y una señora me saludó. Yo tenía a Marcelito en mis brazos, me saludó y bien amable. La señora me quiso hacer plática y ¿sabe qué me dijo? Es su primer nieto. Y yo le dije: no, es mi primer hijo. Aunque no es mi primer hijo, pero es mi hijo. El punto es que la señora no había qué decir.
Pero sabe, hermano, ¿sabe por qué le estoy contando yo todo eso? Porque a mis 45 años yo vengo a darme cuenta que muchas cosas que yo tengo se las puedo trasladar a mi hijo a través de mi genética. Que de hecho, para quienes no lo sabían, a mi esposa y a mí nos mandó un genetista a que nos hiciéramos una prueba de sangre para saber si por alguno de nosotros venía el tema del síndrome de Down. No sé si los conté, pero nos dijeron, es necesario que se hagan la prueba para que sepan quién es el portador. Lo que le estoy tratando de decir es que yo ahora descubro y me doy cuenta que muchas cosas de mí van directamente a él, me guste o no me guste. Y sabe que esa es la razón por la que muchos hijos, cuando van desarrollando y creciendo, aparte de desarrollar y crecer, también desarrollan un cierto rechazo hacia papá o hacia mamá, porque dicen, es que yo no quiero ser como ella, y no entienden, y no les termina de cuadrar en la mente cuál es la razón, y la razón es porque viene en la genética. Así como sus rasgos, así como cuando usted la ven y dice, usted es igualita, doña Mari. A la hija, ¿verdad? Estoy contando cualquier nombre, ¿verdad? Entonces, hermano, mire, aquí esto es bien importante de verlo. Sobre todo también para los que están solteros. Yo no sé si usted lo sabía, pero dentro de las cosas que pasan, no sé si está dentro de lo legal, tal vez que de este lado tengo siempre yo, no, ella también, a alguien que me puede corregir si estoy bien en lo que digo con relación a cosas de temas que tienen que ver con leyes. Pero según entiendo yo, en algunos casos, o no sé si es con todos, y no lo hacemos todos, pero antes de que dos personas se casen, les piden que se hagan pruebas de salud. Eso está, no, pues eso lo hacen. Ok, ok, vale. Mira, solteros. No, pero ¿sabe por qué lo hacen? Por compatibilidad. ¿Qué creen ustedes eso? Hay personas que se pueden llegar a querer mucho, pero en muchos aspectos no son compatibles. Y tiene que ver con la sangre. Por salud de uno y del otro. Y por un montón de aspectos. Lo que yo le quiero decir es que en este punto no me vaya a salir a usted a decir, ay, ¿cómo no dijeron eso antes, hombre? Mañana mismo vamos a buscar a alguien que porque esto no puede seguir así. Ya decía yo que por algo había ahí una brecha. No, el punto no es ese. Lo que le quiero decir es que tantas cosas que pasan previo de, ¿ya? Y entonces, hablando de todo eso, mira, hermano, te quiero mostrar algunas cosas de la Biblia que, bueno, ya le mostré uno, ¿verdad? En donde dice, ustedes tienen que luchar contra el pecado hasta la sangre. Ustedes tienen que luchar hasta la sangre. Ustedes tienen que combatir hasta la sangre. Quiere decir que ustedes tienen que ir a buscar y hoy, por ejemplo, que es Santa Cena, venir y decirle al Señor, Dios mío, si tu palabra dice que Jesús vino a este mundo y Jesús es tu hijo y Jesús fue perfecto, quiere decir que tu sangre rociada para mí viene siendo como una especie de transfusión en donde todo lo muerto que había en mí puede venir a la vida. ¿Me explico? Y mire lo que dice este pasaje de la Biblia. Dice, a vosotros, objeto del designio amoroso de Dios Padre y consagrados por medio del Espíritu para que obedezcáis a Jesucristo. Y aquí quiero hacer una pausa. ¿Sabe por qué? Porque aunque usted no lo crea, hay personas que les cuesta mucho obedecer porque traen información en su genética de ser rebeldes. Usted no se recuerda de que hubo creo que fue Saúl a Jonatán, creo que lo maldijo. No se recuerda usted yo recuerdo que fue Saúl a Jonatán que le gritó y le dijo, hijo de la perversa. Imagínense ustedes un papá diciéndole eso a la mamá de su hijo. Y
Saúl tampoco es que fuera el ejemplo de sujeción y de obediencia a usted. Lo que les estoy tratando de decir es que aquí dice, consagrados por medio del Espíritu para que obedezcáis a Jesucristo. Entonces les digo esto, hay muchas personas que vienen y han crecido en eso. O sea, les dicen, la canción aquella de aquella señora, porque hay señora, usted es mexicana, que en una parte de su canción decía, si dicen blanco, yo les digo negro. ¿De acuerdo? Hay mucha gente que es así y vienen al evangelio y y empiezan a buscar quién es el líder y no le hacen caso. No me estoy quejando. Por lo que lo digo porque, mire, yo me di cuenta cuando yo me convertí. Yo tengo amigos aquí que me conocieron desde que me convertí y saben que yo le di trabajo a mis pastores y ustedes. ¿Por qué? Porque yo decía, yo acepté a Jesús, pero a mí este señor no me va a decir qué hacer. Y muchas veces, insisto, esto lo traemos ahí en alguna parte de nuestra vida, ya sea en el corazón, ya sea en la mente, ya sea en la sangre. Que alguien nos lo implantó o algo nos lo implantó. Y entonces cuesta mucho. Y miren, por ejemplo, es increíble, pero hablando de la rebeldía, usted no ha leído aquel proverbio que dice, la rebeldía está pegada, ligada al corazón del pequeño. En algunas versiones dice del bebé. ¿Usted ha leído ese proverbio? Se lo voy a mandar, fíjese. Y dice, y con unas buenas palmadas se les sacudirá. Fíjese. Tal vez alguien va a decir, por eso no me gusta el evangelio, porque ahí aprueban que le peguen a los niños. No estoy diciéndole eso. La Biblia dice ese tipo de cosas. Ahora, volviendo a lo que le estaba mencionando, dice, y seáis purificados con su sangre. Os deseo gracia, paz y abundancia. Fíjense que esto es un saludo. Hay otra versión acá que le quiero mostrar. Dice, no estás olvidado, dicen. Pues has sido elegido, destinado por Dios Padre. El Espíritu Santo te ha apartado para ser santo de Dios. Oiga, obediente, seguidor de Jesucristo, gloriosamente rociado con su sangre. Ahora, le quiero contar algo de esto que es muy importante que usted tiene que saber. Yo no sé si usted sabía, pero dentro de las tradiciones de los judíos hay 7 fiestas importantes. Una de ellas, y es curioso, pero una de ellas se llama Yom Kippur, que es el día de la expiación. Así se llama. Pero le estoy mencionando esto, ¿sabe por qué? Porque en esa fiesta lo que hacían los sacerdotes era que tomaban al cordero que era sacrificado y sacaban su sangre y agarraban la sangre y empezaban a tirar sangre sobre el arca del pacto. Agarraban la sangre probablemente con un lienzo, con un trapito o algo, ¿verdad? Le decían hisopos en aquel tiempo y empezaban a tirar sangre sobre el arca del pacto y sobre todo alrededor del altar. ¿Y sabe qué representaba eso? Representaba que el pueblo de Dios le estaba pidiendo perdón a Dios por sus pecados. Por eso se llama el día de la expiación. No podía pasar, por ejemplo, que antes del día de la expiación fuera el día de las trompetas. Porque si venía el día de las trompetas, entonces, y ellos no estaban purificados, entonces venía juicio sobre ellos. ¿Sí me estoy explicando? ¿O estoy muy enredado? Siempre me van a decir ustedes, ¿pero qué le vamos a hacer? Pero le estoy contando esto, ¿sabe por qué? Porque la sangre que Jesús derramó en la cruz es la sangre del rociamiento, para que usted y yo nos pongamos a cuentas con Dios. Y esa es otra de las razones por las que yo le digo a la gente, mira hermano, si el domingo a las 10 de la mañana es la final soñada para usted, Argentina, España, Argentina, Francia, Argentina, Brasil, Guatemala, Cabo Verde, por allá por el 2300, ¿no? Usted. Pero a lo que voy es que si ese día hay Santa Cena, si usted tiene sus convicciones bien puestas, usted va a saber que la Santa Cena vale más que cualquier otra cosa.
Porque ese momento puede ser que venga Dios y le diga, te voy a limpiar de todo problema genético que has traído hasta hoy. Y como bien nos dijo ayer un amigo y hermano que está aquí, yo prefiero trabajar que estar viendo ahí, aunque me gusta mucho. Porque es que uno va creciendo, hermanos. ¿O no? Porque yo no gano lo que me pagan a mí en mi trabajo por estarme quedando ahí 90 minutos. Y no tengo nada contra eso. Si puedo, lo hago y lo veo. ¿Me explico? Pero así es también en la vida espiritual. ¿Ya? Y yo lo he mencionado muchas veces y le digo a los hermanos, hermanos, pongamos en valor las cosas. No es solamente un pedazo de pan y no es solamente una copa de vinito que usted viene y cumple y vámonos, sino que puede llegar a ser el momento en el que Dios entre en pacto con usted y que algo cambie en su vida. ¿Ya? Porque Jesús derramó su sangre en la cruz y este es un mandamiento. Él dijo, hagan esto todas las veces que puedan hacerlo. Todas las veces, porque eso les va a recordar a ustedes que alguien los perdonó. Y les va a recordar a ustedes que entramos en un pacto. Un pacto que Jesús, siendo Jesús, jamás va a fallar a él. Jesús no va a fallar nunca a lo que él prometió. ¿Verdad? Jesús nos dice aquí que la gracia y la paz de Dios se derramen sobre ti abundantemente. Si nos damos cuenta, el orden, al menos en esta versión, es bien bonita porque dice, obediente seguidor de Jesucristo, porque fuiste rociado, o sea, alguien vino y te echó sangre, entonces tú ya cambias y obedeces porque ya sabes es el valor de la sangre de Cristo en tu vida. Y después dice que la gracia y la paz de Dios se derramen sobre ti abundantemente. ¿Y acaso no es cierto que todos nosotros necesitamos que la gracia y la paz de Dios vaya con nosotros a donde vamos? ¿Sí o no? ¿Sabe por qué? Porque muchos de nosotros decimos, no, yo no necesito gracia ni paz, yo lo que necesito es plata. Pero le digo algo, dinero sin paz no es sinónimo de felicidad. Pero la gracia de Dios te va a abrir puertas y te va a llevar a lugares donde tú no te imaginaste estar. Y te va a hacer alguien que tenga otro tipo de tratos con las personas. La gracia te va a abrir las puertas que tú no pudiste a veces abrir. Y por eso la Biblia dice que la gracia y la paz de Dios estén contigo abundantemente, porque teniendo eso te va a abundar todo lo demás. Amén. Ok. Quiero mostrar esto. Levítico 17:11, que es algo que está en las escrituras. Yo no lo puedo cambiar. Dice, porque el alma, oiga, o la vida de la carne en la sangre está, y yo la he dado para expiar vuestras personas, vuestras almas sobre el altar, por lo cual la misma sangre expiará a las personas. Esto está en el Antiguo Testamento y era una ordenanza. ¿Y sabe por qué le digo que es una ordenanza? Porque está en Levítico. Para quienes no lo sabían, el libro de Levítico, que es uno de los 5 libros primeros del orden que está en la Reina Valera, que se conoce como Pentateuco, el libro de Levítico lo que contiene es leyes. ¿Sí? Y aquí Dios le dio esta ley a Moisés y le está diciendo, la sangre, dice acá, porque el alma o la vida de la persona o de la carne en la sangre está, y entonces yo se las he dado para expiar vuestras personas, vuestras almas. Ese es un mandamiento que se hizo en el Antiguo Testamento. Alguien acá creo que lo han leído, pero han visto que en el Antiguo Testamento la gente en Israel lo que hacía era que hacían un altar y llevaban un corderito o una palomita o alguna especie de animal noble que por cierto tenía que ser perfecto, o sea, tenía que estar completo, llevarlo al altar y llevárselo al sacerdote y el sacerdote sacrificarlo. Y la sangre se extraía para rociamiento. Pero aquí Dios le está explicando a Moisés cuál era la razón. La razón era que eso era una simbología o un tipo o una figura de la sangre que corre por nosotros y nos decía, perdón que lo diga así, pero para no matarlos a ustedes. Porque si ustedes sacrifican su propio cuerpo y su propia sangre, se mueren. Ustedes van a simbolizar
en alguna especie de animalito según su capacidad económica. Fíjense qué interesante. Porque quienes no les alcanzaba la plata para un cordero, les alcanzaba tal vez para algo más sencillo. Y la expresión era derramar sangre, porque en Hebreos 9:22 dice que todo lo que antes se cometía como pecado se purificaba a través de la sangre. ¿No le parece curioso? ¿Por qué por la sangre? Porque la sangre se contamina. Y para quienes no lo sabían, también se los cuento. La sangre en alguna medida determina, o sea, la calidad de la sangre de nosotros en alguna medida determina el tiempo que vamos a vivir sobre esta tierra. Dicho sea de paso, y ahí sí que todo por el mismo precio, pero creo que algunos de nosotros no deberíamos de esperar hasta que ya nos den una mala noticia de que ya te duele algo en alguna parte del cuerpo para empezar a cambiar de hábitos. ¿Saben por qué? Porque uno tiene que cuidarse. Fíjense que no me recuerdo a quién le conté, pero estaba viendo yo hace poquito a un artista cristiano, un cantante que en los años finales de los 90 era jovencito, igual que yo, pero en Estados Unidos. La cosa es que él en su música hacía coreografías y no sé qué, cuando él cantaba con su grupo en los 90, finales de los 90. Hace poquito vi un video de él. Bueno, tal vez no es más, él es más grande que yo, porque mencionaron ahí eso. Y es un video de él cantando algunas de sus canciones. Yo dije, una de las primeras cosas me impresionó porque dije, todavía está vigente. Otra fue, gracias a Dios, todavía es cristiano. Otra tal vez fue, y a mí me gustaba esa música. Pero la cosa es que mientras yo estaba viéndolo, fíjense que sabe qué fue lo que me impresionó. El hecho de que él sus coreografías las sigue haciendo. Y alguien comentó y dijo, ¿cómo le hará Toby Mac? Creo que se llama, así se llamaba. ¿Cómo le hará Toby Mac? Puso alguien ahí, para tener 61 años y moverse como su madre. Y entonces alguien más le puso, eso solo te dice, te habla de una vida disciplinada que hizo ejercicios y que se alejó de todo tipo de vicio. Porque el señor, y el señor va a tener como 15 años más que yo. El señor, miren, ustedes hacían sus coreografías de los 90, ahí como si nada. Y hasta yo diría, yo hago una de esas y no sé si me estoy explicando. Y por eso era que yo le decía, hay que aprender a cuidarnos, hermanos. ¿Sí? La cosa es que en la sangre está en la vida. ¿Sí? Y la Biblia dice que también ahí está el alma. O sea, muchas de los procesos de nuestra existencia pasan por ahí y nosotros tenemos que aprender a cuidar. Miren lo que dice Romanos 8:37. Dice, no, en todas estas cosas somos supervencedores por medio de aquel que nos ha amado. ¿Y sabe qué significa esto? Significa que nosotros teníamos, antes de conocer a Jesús, teníamos quizá un historial de venir siempre a pique, fracasando. Las cosas no se nos daban en muchos aspectos. Resulta que conocemos a Jesús y empezamos a ponernos serios en cuanto a nuestra relación con Él, y viene el Señor y nos empieza a decir, miren pues, si Jesús nos amó, Él en la cruz entregó su vida, pero resucitó. Y cuando la Biblia nos habla de que Él resucitó, Él le ganó a la muerte. Y yo alguna vez creo que en otro tema le conté qué significa esta expresión. Esta expresión, somos más que vencedores. No sé si usted se recuerda, pero yo se la conté. Es que es una expresión bien, ¿cómo le puedo decir? Bien atrevida del apóstol Pablo. Es esa palabra que usted ve detrás, arriba, que dice upernicao, porque la palabra nicao viene del origen de conquista. ¿Sí? Para quienes no lo sabían, esa expresión viene del nombre conquistador, que es Nike,
Y se dice que mitológicamente en otro tiempo algunas personas adoraban a una diosa de nombre Nike, que de ahí se originó la marca Nike, que a usted tanto le gusta. Y se pone, no es cierto. Pero sí es cierto, o sea, sí es cierto que Nike se originó de eso. Significa conquistador, conquista o de la diosa. Nike. ¿Sí sabía usted eso? El nombre Nicolás viene de ahí, por cierto. Yo le iba a poner Nicolás a mi hijo, va a decir bien. Y la palabra upper es de arriba. Fíjense, por eso aquí usted ve que dice upernicao. Y por eso le digo que es una expresión bien atrevida del apóstol Pablo, porque sabe cómo es más o menos esa. Que el apóstol Pablo está diciendo que Jesús venció, pero en lugar de él vencer y de levantarse él, nos puso a nosotros en sus hombros. Y empezó a decir, yo vencí, pero ustedes celebran. No sé si me estoy explicando. Por eso es que el apóstol Pablo dice en todas estas cosas. ¿Qué cosas? Usted puede revisar lo que dice el contexto de Romanos capítulo 8, donde dice, ¿quién me podrá separar de Dios? Ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los principados, ni el presente, ni el porvenir, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores, dice Pablo. O sea, él está diciendo, Jesús cuando murió y derramó su sangre, acabó con la muerte, destruyó a las potestades. La Biblia dice que también puso en la cruz, puso un acta de decretos que nos era contraria, dice en la Biblia. O sea, él en la cruz publicó todos nuestros pecados. ¿Sí sabía usted eso? Un acta de decretos que nos era contraria. Entonces vino Jesús y dijo, aquí estoy muriendo por él, porque él vive así, porque él hace esto, porque no, pero estoy derramando mi sangre por él. ¿Ya? ¿Y sabe por qué le puse yo esto? Porque yo siento, hermano, que muchos de nosotros, a pesar de que ya conocemos a Jesús, todavía no terminamos de creernos que somos más que vencedores. No sé si fue porque alguien en nuestros ancestros nos hizo creer un exceso de humildad que nos hace pasar por una fase en donde nosotros simplemente no funcionamos. Pero usted es más que vencedor. Y sabe que es lo más extraordinario de todo, que para usted ser más que vencedor no hizo nada más que solo mirar a Jesús, y Jesús viene, lo carga y lo pone sobre sus hombros y le dice, mira cómo ven los que ganan. Mira cómo se siente triunfar. Mira cómo se siente derrotar a tus enemigos. ¿Sí me explico, hermanos? Y quiero terminar, porque ya es hora. Dios resucitó a Jesús y Él también hará que los cuerpos muertos de ustedes vuelvan a vivir, dice acá. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, esto Dios lo hará por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Miren ese versículo, dice, porque Dios los libró de ese modo de vida que es poco provechoso y que ustedes aprendieron de sus antepasados. Yo no me estoy inventando nada. ¿Cómo creen ustedes que el apóstol Pedro llegó a esa conclusión? Ustedes fueron liberados de la vana manera de vivir que heredaste de vuestros padres. Aquí está todo contrario a nuestro himno, a ustedes, porque nuestro himno dice nuestros padres lucharon un día, pero aquí el apóstol Pedro está diciendo nuestros padres nos heredaron un día. No solo cosas buenas. No se vaya a ir a pelear con nadie a su casa, hermano. Porque yo le conté ya una vez, y tal vez me voy a extender mucho, pero a mí me pasó que yo estaba hablando algo de eso en un lugar y vino una persona, su mamá le llamó la atención y le dijo, deberías de cambiar tu vida. Y viene este muchacho y le dice a su mamá, bien, dice Abner, que uno hereda cosas malas porque le estaba regañando. Y no iba por ahí. Pero mire lo que dice 1 Juan 1:7, y aquí termino. Oiga, pero si andamos en luz, le quiero decir algo. La luz, pero no esa que usted ve que es maravillosa, impresionante, que es la luz que inventó la ciencia, y no solamente la luz que vemos del día, porque la luz, eso, miren ustedes, la luz es una cosa extraordinaria, ¿verdad? No solo eso,
sino cuando la Biblia nos dice, si andamos en luz, nos está asemejando a Jesucristo. En la Biblia, una de las primeras cosas que pasaron, si usted lo recuerda, en Génesis es que Dios dijo, sea la luz. Y para poner en orden las cosas, no se podía poner nada en orden si todo está en oscuridad. No sé si me explico. Es puro sentido común. Usted va a un lugar que tal vez no ha ido por mucho tiempo, a un cuarto de chunches, como le dimos acá, ¿verdad? A una bodeguita, qué sé yo, y dice, hoy voy a ordenar ahí. Usted no va a entrar a ordenar y va a dejar la luz apagada. Lo primero que uno hace es encender la luz. Y brincan las cucarachas y los roedores y todo eso a ustedes. Bueno, en algunos casos, no siempre. Pero usted puede poner orden. Y si nosotros hacemos una similitud de lo que pasó en Génesis con lo que pasa en nuestras vidas, cuando Jesús llegó a nuestras vidas, Él encendió la luz. ¿Sí? Entonces, no crea usted que solo se trata de que Jesús llegó y ya, sino que Jesús enciende la luz y ahí empiezan a relucir un montón de cosas que nosotros vivíamos en el lado de las tinieblas. Y alguien aquí dirá, bueno, ¿estamos hablando de la luz o de la sangre? Pues ya va a ver por qué le hablo de eso. Dios dijo en el Génesis, sea la luz, fue la luz y empezó a poner todo en orden. Cuando usted ve en el Evangelio de Juan, capítulo 1, dice, en él, en Jesús, porque dice en el principio era el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Esto fue en el principio, dice. Y ahí nos explica una parte del Génesis que quizá muchos no hemos visto del todo, pero dice claramente, en él estaba la vida. ¿Alguien ha leído ese pasaje de la Biblia? Está en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Y dice, en él estaba la vida. Y dice, y la vida era la luz de los hombres. Algunos hermanos predicadores, yo concuerdo bastante con eso, dicen que antes de que el ser humano perdiera su plenitud en el paraíso, éramos seres lumínicos. ¿Por qué? Porque la sangre es limitada, ya se lo dije hace un rato. Y entonces viene el apóstol Juan y nos dice a nosotros, tenemos que regresar a la imagen de Jesús, pero Jesús siendo la luz, porque él mismo lo dijo, yo soy la luz de este mundo. Y cualquiera que me siga no vivirá en tinieblas, ¿verdad? Pero eso no era un sentido figural. Y por eso les decía, no es como la electricidad que es extraordinaria y la luz del sol. ¿Por qué cree usted que en la Biblia en Apocalipsis dice que cuando hayan cielos nuevos y tierra nueva, dice que desde el trono de Dios va a salir la gloria de Dios que va a iluminar todo el universo? Y ahí es donde se cumple aquella canción que cantábamos antes que decía, no habrá necesidad de la luz, ni el resplandor, ni el sol dará su luz del campo. ¿Sabe por qué dice eso? Porque la luz que va a salir desde el trono de Dios va a impactar a todo el universo. Lo que quiero decirle a usted es que la luz va a vencer la naturaleza mortal de la sangre. Cada vez que usted come del pan y bebe de la copa, usted deja entrar luz a su vida. ¿Sí? Y algo pasa en su genética. Y entonces, pero es impresionante porque aquí dice, si andamos en luz como Él, no como la luz que nosotros querramos, sino como la luz que Él tiene. Y dice, aquí viene el problema de todo esto, mire usted, porque realmente ustedes, hay personas que pueden venir y decir, yo soy hijo de Dios, yo no voy a juzgar a nadie ni a criticar a nadie, pero lo que le voy a decir es algo pesado y fuerte. Hay gente que yo soy hijo de Dios, yo no sé qué, yo no sé cuánto, pero no quieren a otros hermanos cristianos. Entonces eso es como contradictorio. Yo no le estoy diciendo a usted que ande de manita sudada ni beso y beso con alguien, porque cada quien tiene sus diferencias y tal vez no se van a llevar bien y no van a congeniar en mucho, pero de eso a odiarlos. No sé si me estoy explicando. ¿Y sabe qué es lo curioso de todo esto? Que la Biblia dice que la Santa Cena es la comunión con el Padre.
Y aquí dice, si andamos en luz y Jesús está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros. ¿Me explico? Quiere decir que aquí a la cena del Señor ya no importa, hermano, ni el color de piel, ni los años, ni brechas generacionales, ni el dinero, ni las ideologías, ni los gustos, ni nada. Usted viene a la cena y dice, aquí estoy con mis hermanos, que con la ayuda de Dios, cuando Cristo venga, yo me voy a ir con ellos. Que realmente no tiene sentido que nosotros vengamos a tomar la Santa Cena y que esperemos en Dios que alguno que a nosotros no nos cae bien no vaya a irse al cielo. Lujo, ¿ah? Me contaron una vez, usted. No está usted para saberlo ni yo para contarlo, pero a mí me contaron una vez que cuando nosotros comenzamos como iglesia, hubo una iglesia, unos hermanos que estaban orando para que nosotros no duráramos, no pasáramos de 6 meses como iglesia. Va a orar por nosotros. A mí no me lo contaron. Yo no soy testigo de ello. Lo que le quiero decir es, hermanos, ¿cómo así que nosotros venimos a tomar la Santa Cena y tenemos problemas serios con alguien? Insisto, no, yo no soy quien para decirle cómo usted viva su vida, solo esto que dice la Biblia es el resultado de que nosotros buscamos a Dios. Alguien va a decir, es que pastor, a usted no lo han ofendido como a mí me han ofendido. Probablemente no. Pero luego viene y dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí yo no le voy a decir a usted, hermano, ¿cómo está su comunión entre ustedes? No, 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 no. Lo que yo le voy a decir es lo siguiente. ¿Cómo está la luz de Jesús en su sangre? Para ver cómo está su comunión. Porque al final es el reflejo de todo. Y miren, hermanos, yo voy a decir, yo termino de verdad acá. Esto sí es cierto que sí voy a terminar, pero se lo tengo que decir. Yo no tengo tal vez algo en contra de eso, pero no lo necesitamos hacer así. Hay lugares en donde a la gente los llevan por las luces, por la bulla, que por una kermés, que por una aquí, por una allá, y los lugares se llenan de gente. Y como alguien dijo alguna vez, no es necesario solamente llenar una iglesia, es necesario llenar el cielo. Entonces acá, hermano, nosotros nos tenemos que poner a pensar y decir, Señor, yo quiero estar a cuentas contigo y que tú me limpies. Es el día del perdón y es el día de que en tu vida corra la sangre de alguien santo. Amén. Vamos a orar. Quiero pedirle si puede disponer su corazón ahí donde está. Y mira, hermano, es cierto que nosotros todos, de alguna forma, hemos cometido algún error. Uno o muchos errores. Y yo creo que es el momento ideal para venir y decirle, Señor, perdóname. Perdóname porque yo le fallé a alguien o te fallé a ti. Me equivoqué. Ayúdame, Señor, a cambiar mi manera de pensar. Y muéstrame, Dios, cómo yo puedo cambiar también mi vida. Después de pedirte perdón, también te pido que me ayudes a vivir en la luz. Que tu sangre, Señor, realmente corra dentro de mí como ese ente purificador que limpie todo, que transforme todo, que haga de mí una nueva persona.
que haga de mí un ser distinto. Yo te pido perdón hoy, Señor. Yo quiero pedirte perdón hoy, Dios,